Hola a todos queridos espectadores. Hoy vamos a compartir una historia muy dulce sobre el amor, la comprensión y esos pequeños momentos que parecen simples, pero que son suficientes para calentar el corazón en los días fríos. Después de tantas tormentas, Alex y Tuna por fin tienen un pedacito de cielo en calma, una pequeña casa en medio de la granja, donde el canto de los pájaros despierta la mañana. Tuna habla de su sueño ver a Henry crecer en paz, mientras Alex, un hombre que ha pasado por demasiadas pruebas, solo responde en silencio: haré todo lo posible para que nunca más tengan miedo. La historia de hoy comienza en esa misma mañana, un día que parecía común, pero lleno de sentimientos profundos, donde el amor se expresa sin palabras y las promesas se escriben en gestos sencillos. Acompáñenme en un día de paz en la granja cuando la tormenta se volvió calma. La noche cayó lentamente sobre el cielo silencioso del campo. Pequeñas luciérnagas titilaban junto a las palmas, mientras el murmullo de los insectos sonaba como una canción de cuna lejana. En la pequeña casa de madera escondida al pie de la colina, la luz amarilla de la lámpara iluminaba los rostros de Tuna y Alex. Afuera, el viento movía suavemente las cortinas, trayendo el olor de la tierra. Después de la lluvia, un aroma áspero pero familiar. Tuna apoyó la cabeza en el hombro de Alex. Su voz temblaba casi un susurro, como si temiera despertar a la noche. A veces tengo miedo. Miedo de que todo sea demasiado tranquilo, de que la paz se disuelva como un sueño. Alex la abrazó con fuerza. Su mano áspera pero cálida descansó en su hombro. Lo sé, pero ya pasamos la tormenta, Na. Ahora es momento de vivir plenamente. Por Henry y por nosotros. Tuna guardó silencio. Sus ojos enrojecidos parecían contener miles de palabras no dichas. Sabes, muchas noches miro a Henry dormir y solo deseo que tenga una infancia tranquila. Que no vea las lágrimas de su madre ni el silencio de su padre. Se detuvo, sonrió con tristeza y murmuró: por eso, mientras estés aquí, siento que puedo ser fuerte. Alex se inclinó y le besó suavemente el cabello. Te lo prometo, no importa lo difícil que sea, nunca volverás a estar sola. Afuera la luna subía despacio, su luz plateada entraba por la ventana. Se quedaron así sin palabras, solo sintiendo el calor del otro. Esa noche, incluso el viento que pasaba por el porche parecía más tierno. A la mañana siguiente, cuando el sol aún se escondía detrás de las montañas, Tuna despertó. El frío del amanecer le hizo estremecerse. Tiró de la manta para cubrir a Alex y a Henry. Ambos dormían profundamente con una serenidad que le ablandó el corazón. Alex dormía de lado con una mano sobre su hijo, como un reflejo natural de quien ha aprendido a proteger. Ella se levantó con cuidado y bajó de la cama. La luz tenue que entraba por la ventana iluminaba su cabello despeinado como un rayo suave. La pequeña cocina la recibió con la familiaridad de siempre, cada aroma, cada sonido del metal, y la loza guardaba una historia compartida. Tuna encendió el fuego. La llama azulada parpadeó y llenó la casa de calor. Preparó café, frió huevos, tostó pan y añadió un poco de miel para Henry. El sonido del aceite chispeando se mezclaba con el canto de los pájaros, formando una sinfonía de paz. Mientras acomodaba un plato de frutas, unos brazos cálidos la rodearon por la cintura. Ella se sobresaltó un poco, luego rió. «¿Ya estás despierto? Pensé que seguías durmiendo con Henry». Alex bajó la cabeza y le besó la frente. «Buenos días, amor». Aquellas palabras simples le derritieron el corazón. Tuna lo miró a través del vapor que salía de la cocina. «¿Dormiste bien? Muy bien», respondió Alex con una sonrisa tranquila. «Creo que mientras te tenga a mi lado, ninguna tormenta puede asustarme». Tuna sonrió con las mejillas sonrojadas y un poco de harina en las manos. «Dices cosas que no sé cómo responder.
No hace falta, dijo él. Con esa sonrisa es suficiente. Se quedaron abrazados entre el aroma del café y la luz dorada de la mañana, como si el tiempo se detuviera para conservar ese instante. Cuando Henry despertó, la casa se llenó de risas. El niño corría por el patio con el pan que su madre le había hecho, riendo a carcajadas. El canto de los gorriones y el murmullo del viento entre las palmas jugaban con la luz que se filtraba en 1000 destellos sobre la tierra húmeda. El desayuno fue sencillo pero lleno de amor: un plato de huevos, pan tostado y trozos de fruta en forma de estrella como a Henry le gustaba. Alex comía mirando a su familia con una ternura que solo quienes han perdido la paz pueden entender. «Debo irme», dijo en voz baja con cierta duda. «Esta tarde tengo una reunión con los socios. Cuídense mucho tú y Henry». Tuna asintió, ocultando una leve tristeza tras su sonrisa. «Conduce con cuidado. Esta noche prepararé el pescado como te gusta». Alex sonrió, se puso la chaqueta y besó su frente. Un beso breve pero lleno de todo lo que no podía decirse. Salió al patio. El viento de la mañana traía el aroma de las flores silvestres. Tuna, con Henry en brazos, lo miraba alejarse desde el porche. «Papá, te quiero», gritó el niño, su voz resonando entre la niebla. Alex se volvió, levantó la mano y sonrió. Sus ojos brillaban bajo el sol, cálidos como la primera luz del día. El motor del coche se oyó alejarse hasta perderse en el camino del pueblo. Tuna permaneció de pie mientras el viento movía suavemente su vestido. Henry se acurrucó en su pecho y preguntó en voz baja: «Mamá, ¿papá volverá pronto?». Ella acarició su cabello y sonrió. «Volverá cuando el sol se esconda detrás de las montañas, cariño. Está trabajando para darnos una vida mejor». Henry asintió, luego corrió al jardín a recoger pequeñas flores. Tuna lo observó con una calma profunda, como si por fin estuviera viviendo el sueño que tanto había esperado. Miró hacia la casa, donde aún flotaba el aroma del desayuno, y las risas seguían resonando en las paredes. El viento sopló suave, trayendo el calor que él había dejado. Y en ese instante ella cerró los ojos y susurró como una oración: «Gracias, Alex. Gracias por llegar, por quedarte y por convertir este lugar en un hogar». A lo lejos, el sol bañaba los campos, los pájaros cantaban y el viento seguía su danza ligera. Un nuevo día comenzaba, tranquilo, simple, pero lleno de esperanza. El camino que salía de la granja hacia la carretera se extendía bajo una luz suave. El coche de Alex avanzaba despacio, las ruedas dibujando una fina estela de polvo sobre el asfalto. A través del parabrisas veía los campos aparecer y alejarse uno tras otro, dorados, tranquilos como recuerdos que se deslizaban en silencio. Dentro del coche sonaba una melodía suave, la misma que Tuna solía escuchar cada mañana mientras horneaba pan. Aquel ritmo le encogió el corazón. Cada nota, cada aroma que aún quedaba en su ropa, le daban la sensación de que ella seguía allí, apoyando la cabeza en su hombro, sonriendo bajo el sol de la mañana. Decía, recordó el momento en que la abrazó por detrás en la cocina. Su cabello impregnado de harina, el aroma de su piel mezclado con el humo del fuego y el canto de los pájaros. Aquel abrazo fue breve, pero era una promesa de que, sin importar lo agitado que fuera el mundo allá afuera, él siempre regresaría. El viento soplaba con más fuerza sobre los campos. Nubes grises comenzaban a reunirse en el horizonte. Alex miró el reloj, marcaban las 9 de la mañana. Aún faltaban unas horas para la reunión en la ciudad, pero no tenía prisa. En su mente resonaban las palabras de Tuna de la noche anterior: «Mientras tú creas, yo también creeré, y todo podrá comenzar de nuevo». Apretó el volante y en el espejo retrovisor sus ojos brillaban con determinación. «Lo lograré, Na, por ti, por Henry». Una ráfaga de aire pasó trayendo el olor a hierba fresca, el aroma de la libertad y de la esperanza.
En la granja, Tuna colgaba las mantas al sol sobre una estructura de bambú. Henry jugaba en el porche sosteniendo el pequeño coche que Alex le había regalado. De vez en cuando levantaba la cabeza y preguntaba: «¿Mamá, papá ya volvió?». Tuna le acarició el cabello con ternura. «Papá está lejos aún, pero esta noche te llamará». El niño asintió y volvió a jugar. Tuna miró a su alrededor los surcos verdes, las flores amarillas del jardín, las hojas secas cayendo suavemente de las palmas. El clima empezaba a cambiar. Entró en la cocina y comenzó a recoger los platos del desayuno. El aroma del café aún flotaba en el aire. Se detuvo frente a la taza de Alex, la que todavía tenía una leve marca de su lápiz labial en el borde. Sonrió y la lavó despacio, aunque dentro de su pecho sintió algo extraño, una mezcla de calidez y vacío. De pronto, una ráfaga fría entró por la ventana. El cielo se tornó gris, las nubes se agruparon pesadas. Tuna miró hacia el porche. Las hojas giraban en el aire, las macetas chocaban entre sí con un leve tintineo. «Henry, entra, va a llover». El niño corrió hacia ella riendo, aún aferrado a su juguete. «La lluvia también es divertida, mamá». Tuna sonrió y lo abrazó. «Sí, mientras estemos juntos, incluso la lluvia se siente como sol». Al mismo tiempo, en el camino que bordeaba la montaña, las primeras gotas golpeaban el parabrisas del coche de Alex. El agua se extendía en la superficie del cristal, corriendo con el viento. Encendió el limpiaparabrisas y entre la neblina de la lluvia alcanzó a ver a los campesinos trabajando sus impermeables, ondeando bajo el viento. Entonces recordó otra frase de Tuna, aún resonando en su mente: «La vida no tiene que ser perfecta, solo hay que no rendirse». Alex sonrió con una mirada firme. Sus manos se aferraron al volante como si sostuvieran el futuro que estaba decidido a construir. Frente a él, los últimos rayos de sol atravesaban las nubes y se reflejaban sobre el camino mojado hermoso en su imperfección. La tarde cayó lentamente. La lluvia cesó y el aire se llenó del olor a tierra húmeda denso y nostálgico. En la granja, Tuna y Henry se sentaron junto a la ventana, escuchando el golpeteo de las gotas que caían del techo. Henry descansaba la cabeza sobre las piernas de su madre, con los ojos medio cerrados aferrando su pequeño juguete. Tuna le acariciaba el cabello en silencio. Afuera, el sol asomaba entre las nubes tiñendo el jardín con una luz anaranjada. Las gotas que aún colgaban de las hojas reflejaban la tarde como diminutas joyas. La lluvia se había ido, pero el calor en su pecho permanecía. Tomó el teléfono y abrió un mensaje de Alex. «Ya llegué. No te preocupes. Los extraño mucho a los dos». Ella sonrió despacio con ternura. Afuera los grillos comenzaban a cantar, y en voz baja, apenas audible, susurró: «También te extraño, Alex. Solo quiero que seas fuerte porque este lugar siempre te esperará». La noche cayó. Las luces amarillas se encendieron en la pequeña cocina. El aroma del pescado guisado, del arroz recién hecho y del humo se mezclaban con el aire frío del inicio de temporada. Sobre la mesa solo había 2 platos, uno para ella y otro para Henry. Pero en la esquina, una pareja de palillos y un cuenco más permanecían listos como esperando al tercero que pronto regresaría. Tuna se sentó junto a la ventana mirando el cielo oscuro, mientras una llovizna suave volvía a caer a lo lejos. No sabía por qué su corazón estaba tan tranquilo, quizás porque entendía que la paz no depende del lugar donde estamos, sino del hecho de saber que hay alguien en algún sitio intentando regresar a casa.